Y empezamos. Pues de acuerdo a de acuerdo con lo planeado para esta sesión viernes dentro de lo que es nuestro curso de la otra historia, tenemos la historia de las putrefacciones de nuestra historia de México, pero en esta ocasión nos vamos a reunir, nos vamos a concentrar justamente, permítame un segundo. Señor José Pablo, apague su micrófono, por favor. José Pablo, apaga tu micrófono porque se oye fuerte ruido. Porfa, gracias. Decía yo que nos vamos a concentrar en las mentiras de la cuarta putrefacción sobre la historia verdadera de la Nueva España, o más ampliamente sobre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, como malamente se le ha bautizado, porque no debió haberse bautizado como conquista, debió haberse bautizado como ¿qué? ¿Quién propone un nombre más apropiado? La integración española. A ver, propongan otro. Evangelización. Correcto. Muy bien, María Teresa. Historia verdadera de la evangelización de la Nueva España. Porque en realidad es un error grave referirse a esos 3 siglos, de 1519 a 1821, es que es la independencia que realiza Iturbide. Es un error referirse a una conquista, porque si hacemos un balance entre aquello que se hizo con las armas, fusiles, mosquetes, espadas, bombardas, cañones, etcétera, navíos, las armas de la época a lo largo de 3 siglos. Si hacemos un balance del movimiento armado para llegar a tener más de 5 millones de kilómetros cuadrados, en comparación a lo que se hizo por los misioneros católicos que evangelizaron todo lo que era Mesoamérica, de la mitad de lo que ahora es Estados Unidos hasta acá, hasta Panamá, sin contar Sudamérica, que también fue evangelizada, tenemos entonces una proporción de 9-1. Nada más con 4 ejemplos de la Alta California. Imagínense ustedes, ¿quién fundó San Francisco, Los Ángeles, San Diego, San Bernardino? Ciudades megamillonarias de la Alta California, ahora en poder de los Estados Unidos, debido a la traición de Santana en la Guerra del 47. ¿Quién fue el fundador de esas 4 ciudades? Pues las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, benedictinos, etcétera. El padre Quino, por ejemplo, que fue el principal evangelizador de California, hacían pequeñas ermitas. Imagínense, Los Ángeles en su nacimiento fue una pequeña ermita, es decir, una iglesita donde había dispensario, donde había hospital, donde había un lugar para dar de comer a los viajeros que se morían de hambre o de sed, un hostal, como se decía en la época, y así surgió también San Francisco, San Diego, San Bernardino, San José, y eso por referirme solo a un estado de la Unión Americana actual. ¿Y cuántas ciudades fundaron los militares? Pues la única ciudad que fundó un militar
fue Veracruz con Hernán Cortés, pero aún así bajo los auspicios de la Iglesia Católica, porque el principal, digamos, llevador o ministro de los rituales con los cuales se funda la Villa Rica de la Veracruz, pues es el padre Olmedo, el capellán del ejército de Cortés. Entonces, lo que hoy es México, que fue Nueva España, no fue conquistado. ¿Qué fue? Evangelizado, civilizado, colocado al día con los demás países, con las demás naciones, en el ritmo del progreso, de la modernidad y de la tecnología. Y por el lado contrario, ¿qué hicieron los ingleses, los franceses, los belgas, los holandeses? ¿Qué hicieron en el norte de Estados Unidos, perdón, en lo que ahora es Canadá, y qué hicieron en África? No evangelizaron, exterminaron a los pueblos, los esclavizaron, a los negros se los llevaron a Brasil, a Veracruz, México, y a otros países a servir como esclavos. Y a los que se resistían, simplemente los asesinaban. Entonces, la historia se las han contado al revés. España evangelizó y civilizó a toda América Latina. Y las otras naciones que mencioné, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, masacraron a los pueblos indígenas, los esclavizaron, esclavos negros, los esclavizaron, los exterminaron y fundaron colonias. España no fundó una colonia, sino un virreinato adherido a España y bajo la autoridad del rey español, que fue reconocido incluso por los indígenas durante 3 siglos al menos. Por otra parte, un fenómeno que también nos escamotean de modo invariable es el fenómeno de qué ocurrió con los indígenas bajo los poderes de las naciones mencionadas, excepto España. Aniquilación. ¿Qué ocurrió en México con los tlaxcaltecas, los cholultecas, los olmecas, los zapotecas, todos los tecas? ¿Qué ocurrió con ellos? Se aliaron con el ejército español para sacudirse el yugo de la única tribu caníbal, antropófaga, que gobernaba el Valle de Anáhuac y que tenía aterrorizado a todo Mesoamérica. Entonces, un segundo nombre que podemos darle a ese fenómeno que mal se ha bautizado como conquista de México, le podemos dar otro nombre: liberación de México. La liberación de las tribus indígenas que sufrían estertores de muerte y eran carne de cañón hasta por número de 100,000 cada año para que les sacaran el corazón y lo ofrendaran a Huichilobos, a Huitzilopochtli. Entonces, vean nada más qué brutales diferencias. ¿Cuándo se las han contado realmente en la escuela? ¿Alguien las escuchó en la escuela? ¿En primaria, en secundaria, en prepa? No. ¿Alguien podría decir que sí? ¿Nadie? Perdón, yo lo que sé, habría que revisarlo, he oído muchas veces. Mi fecha de nacimiento es 13 de agosto. Es el día en el que cae Tenochtitlan en poder de Hernán Cortés y se rinde. Exacto, pero yo después descubrí que durante la época del virreinato, ese mismo día se celebraba
bajo el nombre del el Día de la Conquista de México y que eran fiestas a nivel nacional muy importantes. Sí, ellos mismos, es que la historia nunca se cuenta cuando está ocurriendo. Somos los críticos historiadores los que con el paso de los años y los siglos podemos decir, por ejemplo, la reconquista de España. Eso sí, fue una reconquista, no fue una guerra civil, fue una reconquista. Literalmente echaron a los moros al mar. Y de México Claro. podemos decir que fue una evangelización, una civilización y una fusión, un mestizaje. Por eso el Día de la Raza debería ser no el 12 de octubre, cuando se descubre este continente, que ni siquiera llegó Colón al continente, sino a Guananí. El Día de la Raza verdaderamente debería ser el 13 de agosto, porque es cuando realmente se funden las dos culturas o la subcultura indígena con la cultura española, y son todos los indígenas, incluyendo hasta los aztecas vencidos, los que descubren que la religión, la tecnología, la ciencia, el idioma, la rueda, la El bóveda, arte. el arte de los españoles merece ser abrazado por todos ellos. De no haber sido así, no hubiera habido los millones y millones de bautizos que se dan a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y millones de indígenas hubieran aniquilado a 800 españoles, porque finalmente el ejército de Cortés comienza con 300 y a medida que avanza hacia el centro van llegando otras expediciones que se le van sumando a Cortés, pero luego se le suman 2 millones de indígenas, cholultecas, zapotecas, tlaxcaltecas, polultecas, etcétera, y solo así con la alianza, el apoyo y el enardecimiento en favor de la libertad de los pueblos sojuzgados por los mexicas, por los aztecas, es como se logra la liberación de Tenochtitlan, y Hernán Cortés ya no le llama Tenochtitlan, le llama México. Y le va llamando México a todo el territorio que él va descubriendo y que los frailes van bautizando, por así decirlo, van convirtiendo a la fe católica de manera incruenta. No se impuso el catolicismo por el poder de las armas. El catolicismo se impuso como un milagro evangélico favorecido por la Virgen, favorecido por la divina providencia, que, como dice el Papa Benedicto XVI, Dios no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Bien, entonces ese es el tema de hoy y lo tomé porque descubrí a un buen historiador mexicano, de esos que existen uno de cada 1000, cuyo nombre es Federico Navarrete Linares. Federico Navarrete Linares. Recomiendo sus videos, recomiendo sus libros, porque él se encarga en una entrevista con Enrique de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, se encarga de darnos a conocer la visión falsificada de la mal llamada conquista de la Nueva España, difundida por la Secretaría de Educación, por una consigna masónica, bajo las órdenes del dictador socialista de origen español, porque sus abuelos nacieron en Cantabria, sus padres nacieron en Cantabria, España, en una región comunista, y estamos hablando
de Manuel Andrés López Obrador. Malo. No AMLO, malo. Digámosle por su verdadero nombre, malo. Vale la pena leer y vale la pena ver los videos de este gran historiador Federico Navarrete Linares, en el cual me voy a basar para hacer las aclaraciones pertinentes en torno al tema que he escogido para este viernes de la otra historia. Su planteamiento es sumamente novedoso porque es terriblemente mal conocido. En medio de un país que tiene 200 años, salvo periodos muy breves, de atizar en la juventud mexicana un brutal odio a España. ¿Por qué la masonería odia a México? ¿Por qué la masonería odia a España? ¿Por qué hay tantas mentiras en torno al tema? ¿Por qué tanto odio, sobre todo, sería el fenómeno que más resalta a la madre patria cuando se trata, sobre todo, de su labor evangelizadora, civilizadora, culturalizadora en México y en América Latina? ¿Alguien le puede decir en pocas palabras cuál es la razón, entre comillas, cuál es el origen de semejante odio? 10 segundos para contestar. Bueno, 15. Pues es el odio hacia lo católico, sobre todo, ¿no? Por la masonería. ¿Correcto, Alejandro? Bien contestado. Es el odio a la España católica que trajo la fe católica al continente. Vaya. Todavía no se lo perdonan. Todavía no se lo perdonan. No. ¿Y cuándo se lo van a perdonar? Nunca. Algunos tal vez el día del juicio final al cuarto para las 12. No, y tampoco le Segundos perdonan a antes de España. las 12, pero es un odio satánico. Y es un odio tan satánico y tan desatado, el que tienen, por ejemplo, la presirvienta y Malo, que se atreven a decir cosas que ya no causan indignación, dan risa. Es que llegaron los españoles a exterminar a las razas autóctonas que tenían gloriosas civilizaciones. Y una vez me di el gusto, estando yo en cuarto de primaria, de comenzar a hacerle preguntas al maestro de historia. ¿Sí? Y le dije, por ejemplo, oiga, maestro, y todo el salón se rió. Los aztecas, los cholultecas, los indios de este continente, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿conocían la rueda, señor profesor? Se puso colorado y dijo, ya váyase a recreo, señor Abascal. No tuvo más salida. Fue verdaderamente cómico. Le dije, bueno, permítame otra pregunta. ¿Cómo le traían el pescado a Moctezuma desde Veracruz hasta Tenochtitlan todos los días para que estuviera fresco y el señor emperador se lo pudiera comer fresco? Le dije que se largue, ya, váyase. Bueno, chao. Por supuesto, no supo contestar. En efecto, los aztecas y todas las razas del continente no conocieron la rueda hasta que la trajeron los españoles. Imagínense a un soldado español diciéndole a un tameme, a un cargador, ya no vas a tener que correr 10 kilómetros todos los días a galope tendido para que el señor emperador tenga su pescado. Ahora vas a poner estas ruedas en este eje, las vas a colocar detrás de un buey y así vas a recorrer a la misma velocidad que tú corrías, la res le va a llevar el pescado a Moctezuma. Imagínense el entusiasmo que esto pudo haber suscitado. Ya no tengo que ser esclavo.
Ya no tengo que ser el que le lleve el pescado a Moctezuma. Ahora se lo lleva este animal que yo no conocía porque los españoles lo trajeron. Por supuesto que mi tercer pregunta para el maestro hubiera sido, oiga, ¿había ganado en el continente? ¿Había vacas, toros? ¿Qué había en el continente de cuadrúpedos grandes? Pues no, no había nada. El cuadrúpedo más grande era un animalito al que llamaban Ixcuincle, un perro chiquitito y feo. Entonces todo esto hicieron que los indígenas proclamaran a los españoles como sus civilizadores, sus libertadores, sus evangelizadores y sus liberadores. Por esa razón, mi tío Alfonso Trueba escribió un libro formidable sobre la liberación de los indígenas del continente latinoamericano. Además, el odio a España tiene una explicación en la que hay que profundizar, y es el hecho de que son satanistas. Sí, adoran a Lucifer en sus sesiones, en sus tenidas. Son personajes satánicos. Si alguien tiene alguna duda, repasen por favor las ceremonias que hicieron Claudia Sheinbaum, la presirvienta, y su titiritero en el Zócalo a la vista de todo el planeta en diferentes oportunidades solemnes donde acudieron al sahumerio por parte de los sacerdotes indígenas, paganos diabólicos, de espaldas a la catedral y que pronunciaron fórmulas de carácter satánico. Y por supuesto que no tuvieron el menor empacho en que esta noticia recorriera a lo largo y a lo ancho todo el planeta, Abiertamente. como en un acto de presunción. Entonces, además, odian la monarquía. ¿Y por qué los masones odian el sistema de gobierno monárquico? A ver, Alejandro, que no lo diga, trate de decirlo alguno más. Tampoco Héctor, porque Héctor sí se lo sabe. ¿Por qué la masonería odia el sistema monárquico con un odio feroz? ¿Porque son católicos? ¿No? ¿No? No, porque hay reyes que no son católicos. A lo largo de la historia hay muchos reyes que no han sido católicos. Pero, ¿cuál es la razón por la cual la masonería demuestra a lo largo de la historia un odio satánico por la forma de gobierno llamado reino? ¿Por qué? Monarquía. Porque, doctor, José Pablo, que hable José Pablo. porque en la monarquía no se tiene el origen de la Revolución Francesa, del voto popular. Sí, es una contestación plausible, pero hay una más profunda. Doctor, yo Alicia, digo que porque se considera que venido de Dios, que el rey es correcto, Dios el que le da ese poder. correcto, porque la forma natural de gobierno es la monarquía. Es la mejor forma de gobierno, la monarquía. La democracia de sufragio universal, donde tu voto analfabeta vale el mismo que el de un sabio, es un invento diabólico. Lo peor que le ha podido pasar a la humanidad en términos de gobierno es la Revolución Francesa, con sus palabrejas diabólicas. Liberté, fraternité, égalité. Salidas de la boca de Satanás. Porque no es cierto que todos seamos iguales. No es cierto que el voto de un campesino analfabeta pueda valer lo mismo que el de un científico calificado. No puede ser. Al diablo con la igualdad. Todos somos diferentes.
Lo único en lo que somos iguales es en la dignidad que nos da el ser seres humanos. Pero en todo lo demás, como dicen los franceses, vive la différence, viva la diferencia. Hombre y mujer no son iguales, somos complementarios. Fraternidad, eso forma clanes, forma grupos que se pueden llamar logias masónicas, pero no forma de ninguna manera en la sociedad gobernada por la fraternidad, no hay lugar para la caridad, solamente para la fraternidad con quien es igual que yo o piensa igual que yo. Y el famoso lema de liberté, libertad, no significa para un revolucionario liberal lo mismo que significa para un católico conservador. Para el católico, para nosotros, libertad significa realizar voluntariamente la voluntad de Dios. Por eso todos los días rezamos el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es lo que nos hace libres, la verdad, la sumisión, la obediencia a Dios. Nada más opuesto en la Revolución Francesa que a la libertad verdadera, nada más absurdo y diabólico que la fraternidad de las logias masónicas y nada más estúpido que es considerar que todos los seres humanos somos lo mismo, somos iguales y que por esa razón nuestro voto tiene la misma importancia sin importar nuestra inteligencia, nuestra preparación, nuestra cultura y nuestro nivel de virtud. Por esa razón, la Revolución Francesa y sus tres colores son una abominación anticatólica. Quiero que les quede bien claro. Pues bien, en México se trataron de imponer de diferentes formas, con diferentes triquiñuelas, en diferentes momentos, los tres principios de la Revolución Francesa. En realidad es una revolución infernal. Y por esa razón tuvimos, afortunadamente, un periodo maravilloso que se llamó el Virreinato, donde México llegó a estar a la par de las naciones más cultas, civilizadas y prósperas del planeta. Y las logias inglesas y los malos mexicanos traidores se encargaron de corromper todo aquello para que la anglósfera pudiera dominar por siempre, como hasta la fecha, a la hispanósfera católica. La anglósfera protestante y atea contra la hispanósfera cristiana y católica. Por esa razón es el odio de López contra la iglesia, el odio de la presirvienta. Así se explican, porque ellos tienen un juramento satánico. Ellos manejan las palabras libertad, igualdad, fraternidad en el sentido masónico, pero no en el sentido auténtico de lo que cada palabra significa, desde un punto de vista filosófico y teológico profundos. Yo quisiera con esto quitarles a todos la venda de la cara de que viva la fraternidad. ¿Cómo gritó el imbécil de López Obrador en una ceremonia reciente en el Zócalo? ¡Viva la fraternidad universal! O sea, el grito de Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás con la fraternidad? Todos los que le adoran son sus huestes satánicas. Son sus huestes sometidas al placer, al lujo, al dinero, a la diversión, al placer, a la riqueza, al poder, excepto a la virtud. Fue Cortés, entonces, quien sabía cómo hacer las cosas
con la ayuda de los educadores que vinieron, católicos todos ellos, frailes, y aquellos que sí sabían cómo se hacían las cosas, cómo civilizar a naciones enteras que padecían esclavitud, que padecían antropofagia, que padecían un paganismo del cual el padre Motolinia se expresaba con estas palabras: esto es un traslado del infierno. Tal cual, literalmente. Así que entonces el verdadero padre de la patria, el verdadero fundador de México, el libertador es Iturbide, pero el fundador de México es Hernán Cortés. Él fundó México y además no solo lo fundó físicamente el 13 de agosto, sino que además lo bautizó con el nombre de México. Definitivamente la conquista, en el sentido que manejan el término los comunistas, es absolutamente erróneo. Nosotros no vamos a manejar los términos como lo manejan estos comunistas, estos masones, en el mismo sentido, porque no se puede hablar de conquista donde en realidad hay una conquista espiritual, cultural y civilizatoria, donde se funden dos razas para crear finalmente la que hoy puebla la mayoría de nuestro territorio, que es la raza mestiza, en la cual de una o de otra manera todos participamos, aunque seamos muy blancos o muy morenitos. Esta fusión, que es lo que realmente forma México, es falso. Vamos a analizar otra de las grandes mentiras. Es absolutamente falso que los pueblos de Mesoamérica, de costa a costa, y formando una larga línea que viene desde Chihuahua hasta Guatemala, fueran pueblos que se sintieran arraigados a una gran cultura. ¿Cuál es la verdad? ¿Que los españoles destruyeron una gran cultura? No, los españoles destruyeron la antropofagia. Los españoles impidieron la consecución de los sacrificios humanos. Los españoles impidieron el baño de sangre en el cual vivía todo Mesoamérica. Por lo tanto, los españoles no destruyeron ninguna cultura. Vamos a pensarlo al revés. Los españoles crearon una formidable cultura, una formidable nación, un formidable y extraordinario país que la masonería y los traidores mexicanos se han dedicado a destruir desde hace 200 años y hoy particularmente como nunca, a través de extranjeros masones como Claudia Sheinbaum, que es extranjera, atea y masónica y que disfruta destruyendo México como nunca se ha visto en la historia de alguien que goce destruyendo una nación. Porque cuando Alejandro Magno conquistaba una nación, no era para aniquilarla, era para civilizarla. Se puede decir que Alejandro Magno llevó la civilización griega a todo el mundo conocido, a toda esa enorme fracción que fue su imperio. Llevó la civilización, el lenguaje, las matemáticas, la rueda, la bóveda, la ciencia. Alejandro no fue un destructor, fue un civilizador. Qué lástima que solo vivió 30 años, porque si hubiera vivido 60, imagínense lo que hubiera alcanzado a hacer. Entonces, hay un maricón, perdón que lo diga con el lenguaje más claro posible, bueno, digámosle un LGTB,
de nombre, mucho cuidado, graben bien su nombre, se llama Genaro Villamil. Genaro Villamil. Invitó al historiador mencionado como si no supiera que lo iba a contradecir. Y se dio vuelo nuestro historiador mencionado, aplastando a Genaro Villamil, dejándole con la boca abierta, pero de indignación y de no saber qué decir. Porque además de LGTBI, seguramente es partidario del narcopresidente y de la narcopresirvienta y socialista de hueso colorado y por lo tanto, pues adorador de Satanás. ¿Qué más podemos aclarar? Hay un artículo formidable en el cual me estoy basando, debo hacer honor a quien honor merece, y este personaje en el cual en gran medida me estoy basando, pues es un personaje que ustedes conocen y aprecian muy bien y que es nuestro buen amigo Héctor. Y Héctor menciona que Andrés Manuel y todas sus huestes no van a tolerar a personas que piensan como yo. Literalmente habla del doctor Abascal, ni de todos los autores conservadores de México y España, que como Navarrete nunca tuvieron un cambio de criterio hasta ahora, 2025. Por lo tanto, han vivido 200 años de mentiras. Han vivido 200 años propalando el error, propalando la leyenda negra contra España, lo cual definitivamente pues resulta absolutamente inaceptable. Para terminar con el tema, la verdad sobre la conquista, civilización, evangelización española se ha hecho de tal forma, se ha escrito, se ha enseñado de tal manera para que México entero acepte miserablemente la invasión masónica la llama Héctor, y de esta manera, con esta invasión, se convierta la tierra de Dios y María Santísima en un territorio satánico. Muchos de los editorialistas, de los columnistas frecuentes, o mejor dicho, que con más frecuencia escriben sobre el tema del narcotráfico en la prensa nacional, señalan con mucha certeza, certidumbre, datos y conocimientos bien asentados, que el 70% del territorio nacional hoy es gobernado por el narco. Y yo quiero preguntar, ¿y por qué será esto? ¿Por qué Dios permite que el narco y el gobierno estén en la misma persona? Porque hoy no se puede decir que los narcos tienen acogotado al presidente, a la presidente, o que tienen acogotado al gobernador fulano o al presidente municipal sutano. No, lo que tenemos que decir es que la presidente, el expresidente, la cuarta putrefacción completa, los hermanos Monreal, los diputados y senadores morenistas son los narcos. Por lo tanto, tenemos la obligación de denunciar un narcoestado, un narcogobierno. No podemos decir que el narco invadió México, no.
El narco es México. El gobernante es el narco. El narco es el gobernante y asume en su sola persona ambos poderes, el poder del narco y el poder del gobierno. ¿Y la población qué hace? Quiero terminar con algo que me da rabia, que me causa impotencia, y es el hecho de que a pesar de que la gente está consciente de esto, según las encuestas de Carlos Doré de Mola y de Código Magenta y de otros centros de periodismo serio, fíjese muy bien, el 80% adora al malo, el 70% adora a la presirvienta, pero saben al mismo tiempo, conocen y aplauden que sean narcotraficantes. El 80% de la población está de acuerdo con que el gobierno federal y los gobiernos estatales se dediquen al narcotráfico. ¿Cómo se pueden explicar ustedes este acuerdo? ¿Cómo se pueden explicar ustedes que este par de nefastos diabólicos personajes, el malo y la fraude, sigan teniendo una popularidad superior al 70%? ¿Cómo es posible que si esa gente que los adora, que les besa las patas, saben que son narco gobernantes, tengan tal nivel de popularidad y de aceptación? De eso vamos a platicar a continuación, dando por terminada mi exposición en estos momentos y entrando de lleno a esta pregunta. ¿Por qué el pueblo adora a sus tiranos? ¿Por qué el pueblo reverencia la corrupción? ¿Por qué el pueblo en su mayoría acepta la maldad? Acepta que tengamos un narcoestado, un narcogobierno. ¿Por qué lo acepta? Estando plenamente conscientes de ello, cuando menos el 80% de la población. Con esa pregunta comenzamos nuestra sección de aportaciones, dudas, comentarios, etcétera, y arrancamos. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Permítame un segundo.